Este bloque de Economía Virtual es auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Buenas noches, Ernesto. Así es, muchísimas gracias. Me encuentro en compañía del señor Francisco Gómez. Él es director comercial de Fortaleza Inmuebles, una empresa que apuesta, por ejemplo, a invertir tus ahorros en ladrillos, es decir, en departamentos que con el tiempo uno los puede poseer y también inclusive hacer de repente un negocio allí o haciendo un regalo para las futuras generaciones o alquilando esos departamentos también buscando ingresos. ¿Cómo le va, señor Francisco? Muy buenas noches. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por invitarnos. Es un placer para nosotros estar acá en el Expreso y bueno, un saludo muy especial para toda la audiencia. Bastante interesante el proyecto de Fortaleza. ¿Desde cuándo están con este sistema, Francisco? Bueno, el sistema existe en Paraguay desde 1992. Es un sistema totalmente comprobado en la región que le ha dado grandes satisfacciones a mucha gente y bueno, mucha gente también aquí en Paraguay y específicamente en Asunción. Para ilustrarle un poquito a la gente que está mirando, que a lo mejor piensa también qué buena oportunidad para tener un departamento propio, ¿cómo es el proyecto? ¿Cuáles serían las condiciones? Bueno, Fortaleza comercializa un sistema de ahorro programado cuyo destino final es un inmueble, un departamento. Nosotros le proponemos a la gente ahorrar y sin descapitalizarse poder ser propietario de una unidad de departamentos con características como ser 2 dormitorios, área de servicio, balcón, en una área céntrica con un radio constructivo determinado, ya que nuestro sistema lo que garantiza es que todos nuestros clientes van a tener un departamento y lo van a tener en zonas similares o bajo características similares. Le proponemos a la gente más que nada que se animen a pensar en el futuro. Nosotros comercializamos un producto que hoy en día la cuota es de 955.000 guaraníes, no es de posesión inmediata, uno empieza a ahorrar de a poco, Fortaleza administra esos ahorros, los va convirtiendo en edificios de departamentos y le va adjudicando a todos y a cada uno de nuestros clientes su departamento en el momento que corresponde. Esto, Francisco, cuando hablas de que uno va a invertir ya en algo propio, para hacer nomás la diferencia con el alquiler de hoy en día, por ejemplo, que uno encuentra estamos hablando de un departamento lindo, por 3 millones, 3 millones y medio, 4 millones, inclusive más. La gran diferencia con esto es que uno va a ir depositando, va a ir ahorrando en algo que va a ser suyo tarde o temprano. Sí, nosotros creemos que Asunción se encargó de expulsar a los jóvenes de la ciudad. Hoy en día las ciudades dormitorio, como las periféricas de la ciudad de Asunción, tienen a mucha gente viviendo. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta manejar una hora su trabajo, a la gente le gusta estar en el tráfico, estar arriba del auto. No, es por costo. La gente no puede seguir pagando los costos de alquiler que hoy están pidiendo en algunas zonas de Asunción. Nosotros lo que proponemos es que esta persona que tiene ganas de proyectarse en el futuro, que hoy está atrapada dentro de un sistema que no le permite de repente acceder tan fácilmente a créditos, que no le permite pagar un alquiler en un lugar cerca del trabajo, cerca del colegio de los hijos, cerca del centro de abastecimiento, considere la experiencia propia y empiece a ahorrar. El tiempo vuela y nosotros tenemos planes ajustados a la medida de cada persona para que se puedan adjudicar departamentos en el mediano y en el largo plazo. Esto hay que hacerlo pensando en el futuro, mediano, cercano o largo, como bien te dije al comienzo. Nosotros tenemos un plan que va hasta 20 años, que consta de 260 cuotas y este plan es el que te permite a vos acceder a estos departamentos céntricos de la ciudad de Asunción. Con respecto a los costos que vos hablabas de alquiler de Asunción y cómo nosotros pretendemos solucionarlo, nosotros estamos comprometidos a que Asunción se repoble. Estamos comprometidos a que estas 2 millones de personas que entran a trabajar todos los días se queden a vivir y a dormir en Asunción y que no tengan que entrar y salir como hoy ocurre. Hoy, como mucha gente sabe, solamente 517.000 personas viven en Asunción. Hay 1,5 millones de personas arriba del auto yendo a descansar y yendo a ver a sus hijos, yendo a ver a su familia. Sí. No es justo. La gente se merece calidad de vida y Fortaleza propone dar una solución sin descapitalizarse y sin entrar en una deuda a través de este sistema de ahorro programado. Para entender bien el sistema de adjudicación, Francisco, mencionaste 260 cuotas
20 años. Es decir, en el peor de los casos, si es que la suerte no la acompaña en los sorteos, vamos a detallar un poco más cómo el sistema de adjudicación también. En el peor de los casos, si es que no la acompaña la suerte en los sorteos o no puede licitar, a los 20 años sí o sí esa persona tiene un departamento. Nosotros adjudicamos por 3 métodos, como vos dijiste y los nombraste un poco al vuelo. El primer método es el vencimiento del plazo contractual, los 20 años. Son 260 cuotas porque todos los años cada cliente ahorra un aporte adicional que le permite al sistema abaratar la cuota de todos los demás meses y está un poco pensado para cuando la gente cobra el aguinaldo. El segundo método es la licitación. Todos y cada uno de nuestros clientes pueden en el momento que deseen y que quieran licitar entre el mismo grupo de inversores del sistema Fortaleza para adjudicarse con los departamentos que estamos adjudicando en la licitación que se realiza hoy en día mensualmente. Y el tercer método es el método de sorteo. Todos los clientes al día dentro del sistema de Fortaleza participan y son sujetos de ser adjudicados a través del sorteo. ¿Qué ocurre hoy? Cuando la gente sale adjudicada, el sistema, al entregarte el departamento, cuando te da la llave, vos pasás a pagar una cuota distinta al que no tiene todavía su departamento, que nosotros le llamamos la cuota de posesión. Una vez que vos estás pagando cuota de posesión, lo bueno es que el departamento se va pagando solo. Es tuyo. Claro, Estás comprando. es tuyo y se va pagando solo porque la misma cuota de posesión equivale a lo que nosotros entendemos que debería costar el alquiler. Hoy estamos hablando de unos 2,5 millones, es lo que cuesta la cuota de posesión y es lo que creemos nosotros que se puede cubrir perfectamente con la calidad constructiva que estamos teniendo, poniendo el departamento adjudicado en alquiler. Francisco, hablabas de Asunción como prioridad. Mencionabas que es porque justamente la población asuncena tuvo que también salir de la capital para buscar un poco precios más asequibles también fuera de la capital, en zonas periferias. Pero Fortaleza hoy en día, ¿cuántos edificios ya tiene construidos y cuántos pretende construir en el mediano o largo plazo? Bueno, Fortaleza tiene terminados 5 edificios, estamos entregando el quinto ahora en los últimos días de abril. Estamos construyendo ya en etapa de finalización otras 2 torres más en simultáneo con este edificio que está en obra. Estamos presentando proyectos por 3 torres más y tenemos que entregar 22 edificios de departamento en los próximos 10 años, contando estos que te mencioné. Fortaleza está construyendo más o menos a un ritmo de 100 departamentos por año hoy en día, lo que quiere decir que entre abril de 2016 y abril de 2017 hay 100 familias que creyeron y confiaron en el sistema de Fortaleza que van a estar viviendo en su nuevo departamento o haciendo negocio con su departamento, ¿por qué no? Claro. Ahora hablando un poquito de las características también de los departamentos, Francisco, y de los edificios, algo que a mí me llamaba la atención cuando me interiorizaba sobre el proyecto era que cada edificio es más moderno que el anterior, o sea que incorpora algo nuevo, sin descuidar también el edificio anterior, o sea que se actualiza y todo lo demás, pero siempre es como apostando un poco al futuro. En ese sentido, ¿podrías mencionarnos cuáles son las características habituales de los departamentos de Fortaleza? Bueno, los departamentos de Fortaleza aproximadamente tienen entre 86 y 100 metros cuadrados. Son departamentos de 2 dormitorios, departamentos que tienen área de servicio, departamentos que tienen balcón, edificios de departamentos a los cuales le hemos agregado piscina, le hemos agregado algunos amenities y sin embargo hemos logrado crear un producto de buena calidad constructiva que hoy en día en el mercado es muy difícil de conseguir a los valores a los que está pagando nuestra clientela a través de la cuota de posesión, o mismo los inquilinos que están hoy viviendo en nuestros edificios que le alquilan a los propietarios, ¿verdad? Se puede crear calidad con costos razonables y creemos de vuelta, como te dije, que la ciudad de Asunción se va a repoblar con este tipo de productos. ¿Cuántos departamentos tiene por cada edificio? Bueno, depende mucho de los metros cuadrados del terreno donde estemos haciendo las torres. Para que vos tengas una idea, más o menos entre 30 y 40 departamentos por torre. Y bueno, eso depende también mucho del tamaño del terreno, de la altura. Este edificio que estamos inaugurando en la última semana de abril tiene 13 pisos
y vamos a entregar en este edificio 30 departamentos. ¿Podríamos reiterar la dirección de este edificio que se inaugura y cuáles serían los próximos? Este edificio está en Paraguarí, sobre Paraguarí, entre primera y segunda. Los próximos edificios de departamentos, ahora estamos entregando sobre Alberdi, casi segunda. Tenemos un proyecto muy lindo para 25 de mayo y República Francesa, cerca del Colegio Internacional, del Colegio Las Teresas. Nosotros buscamos que dentro del radio constructivo que el contrato nos obliga con nuestros clientes, la gente tenga todo tipo de servicios, espacios públicos, supermercados, colegios y actividades recreacionales para que la gente, de nuevo, lo importante de la vivienda o lo importante de un activo como un departamento es la calidad de vida que le ofrece al consumidor final. Finalmente, Francisco, para la gente que está mirando y que le interesa este proyecto, ¿cómo pueden hacer para contactar con Fortaleza? ¿En qué sitio pueden entrar? Bueno, yo invito a que la gente nos busque en redes sociales como Fortaleza Inmuebles, Fortaleza PI en Twitter y que llamen a nuestras oficinas al 614-412, 614-412 y visiten nuestro sitio web www.fortalezainmuebles.com. Ahí están colgados los proyectos, las próximas adjudicaciones y todo tipo de información referida al sistema. Lo importante es que se animen, que le dediquen 15 minutos de su tiempo a escuchar un poco en profundidad la propuesta que hacemos nosotros y se entrevisten con alguno de nuestros asesores comerciales, tanto en donde ellos quieran o en nuestras oficinas, que con mucho gusto los vamos a estar atendiendo. Francisco Gómez, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a vos y agradezco el espacio y de vuelta invitar a la gente a que visite nuestra web www.fortalezainmuebles para enterarse mucho más sobre lo que hacemos.